Garantía es el sostenimiento por parte del sector activo del pueblo de sus reglas de juego, ¿sí?, de su campo de lucha preferente en la confrontación nacional, y no permitir que las reglas sean puestas por la burguesía como siempre ocurre. Es decir, que no nos saquen y nos digan, no, están cerradas las vías, la lucha armada, esto no sirve. No, mantener esas reglas. Quinto, articulación de las fuerzas antineoliberales que opere como un sistema de alianzas que crisole a la nueva mayoría social y política, que sustente la hegemonía gubernamental y la conducción de la sociedad mexicana. Sexta, despliegue permanente de una línea política que atienda e incorpore a la transformación revolucionaria de México, a las nuevas fuerzas, a las diversas propuestas y a los más diversos movimientos sociales y políticos, en particular a los jóvenes, a los indígenas, a los proyectos en torno a la preferencia sexual, en contra de la destrucción de la naturaleza, etc. ¿Cuáles son los instrumentos para llevar a cabo eso? Primer instrumento, el MCM, ¿sí?, que otros respondan en lo suyo. Para nosotros es el MCM, Movimiento Comunista Mexicano, dotado de las condiciones y los recursos suficientes para coadyuvar al desarrollo revolucionario del pueblo, y que con sus actos y con su vida toda lleve a cabo un ejercicio de realización del proyecto que se propone como alternativa liberadora integral. Un MCM que recupere y fortalezca las tradiciones internacionalistas de los revolucionarios y del pueblo mexicano, tradiciones de independencia, de incorruptibilidad y de abnegación sin límites, estructurado una escuela de cuadros y un centro informático. Dos, segundo instrumento, una especie de Junta Popular de Liberación, JPL, o Frente Popular, que se constituya y actúe como una extensa y diversa red nacional de organizaciones sociales del trabajo y ciudadanas, que sea la base de la realización de la Ruta de Victoria Popular y cimiento de la nueva conducción sociopolítica de México. En su momento se presentará un informe sobre la participación en el MUSOC, Movimiento de Unidad Social por un Gobierno del Pueblo. 3. Una especie de Junta Patriótica de Liberación, JPL, o un frente antineoliberal más amplio, no popular, sino popular con todo, empresario, etc., de todas las fuerzas agraviadas y opositores al actual régimen neoliberal. Cuarto instrumento, coordinadora de los diversos agrupamientos revolucionarios que se reivindican socialistas y comunistas. En su momento también se informaría de un trabajo que se viene realizando, incluso con un proyecto de crear de un partido socialista, etc. Y quinto, la Ruta de la Victoria Popular. Es decir, ¿cuál es el blanco fundamental? ¿Con qué instrumento? ¿Con qué ritmo? Etcétera. ¿Cuáles son las consignas que deberíamos de manejar según esta propuesta en este periodo? Son 7. Alto a la política golpista, encarecedora y entreguista de los gobiernos liberales. Esto es una síntesis. Se trata de que pongamos el acento, ¿sí?, en que los gobiernos priistas y panistas, ¿sí?, están creando, ¿sí?, todo lo que sabemos, la miseria, etcétera, etcétera, ¿sí? Poner mucho acento en eso. Segunda consigna, libertades y derechos plenos para la clase obrera y para todo el pueblo mexicano. ¿Sí? Esto naturalmente en la agitación y la propaganda tiene que traducirse en volantes, etcétera, etcétera. Tercera consigna, ni un voto al PRI, al PAN ni a sus partidos paneles. Cuarta, ni una lucha aislada más, viva la firme unidad de todo el pueblo mexicano. Quinta, por un gobierno del pueblo, con la lucha popular y el voto decidido, abajo el gobierno priista panista, el gobierno de los ricos. Sexta, viva la unidad combativa de los revolucionarios mexicanos. 7. Viva el movimiento comunista mexicano. Por último, ¿cuáles son las formas de lucha centrales en el periodo? Primero, una amplia agitación y propaganda de las propuestas de los comunistas. ¿Sí? Una amplia, poniendo el acento sobre todo en las políticas públicas
que son desastrosas en tres aspectos básicos: en el aspecto de las condiciones de vida y de trabajo, en el aspecto de carencias de libertades y en el aspecto de la hipoteca de la nación mexicana al capital extranjero. Segunda forma de lucha: acciones no violentas, y aquí tenemos que ver qué entendemos por no violento, ¿sí? Pero con despliegue de la fuerza popular. ¿Qué entendemos por fuerza popular? ¿Sí? Entonces, acciones no violentas, pero con despliegue de la fuerza popular de masas, incluyendo escaramuzas callejeras. ¿Qué entendemos por escaramuzas callejeras? Tercero, movilizaciones, marchas sociopolíticas, paros cívicos, huelgas. 4, lucha electoral concentrada en los resortes principales del actual Estado mexicano, es decir, la presidencia y el gobierno de la República, unida a la lucha electoral en cada una de las instancias de la vida social y comunitaria de nuestro pueblo. En fin, ese es un punto de partida para trabajar rumbo a la Asamblea. El otro documento es cuál es la concepción de la revolución. El tercero es qué estrategia. Y el otro es ahorita, en este momento, la táctica. ¿Qué planteamos ahorita para impulsar la línea de periodo y para impulsar la estrategia? En ese eslabonamiento se maneja. Táctica para impulsar la línea de periodo para impulsar la estrategia, en el contexto de qué revolución está madura y planteada actualmente. Es ese. Había pedido la palabra Pedro Castillo y Edgar. Mis compañeros, yo volviendo a la cuestión del análisis a partir del conocimiento de la historia, para mí es fundamental metodológicamente entender que el enemigo ha desarrollado concepciones una vez que han sido triunfantes algunas revoluciones, y de esa manera, al resultar triunfantes, el enemigo lo que hace es estudiar la forma en que el elemento proletario desarrolló su estrategia y logró derrotar a las fuerzas capitalistas en tal o cual parte del mundo. Y una vez que ha estudiado esa forma, utiliza la concepción de la guerra y crea el antídoto, de tal manera que en cierto momento el enemigo estudia la Revolución Soviética, ve cuáles son los elementos que se usaron para ganar y crea el antídoto. Por eso nunca se volvió a repetir el esquema soviético, porque ya había antídoto, y cuantas veces lo intentamos, pues ya había antídoto. Y uno de los antídotos más importantes es impedir que haya sindicatos, por ejemplo. No existen los sindicatos en este país, existen órganos corporativos de control del Estado sobre los trabajadores, candados que no se han podido destruir, y nosotros tercos y tercos y tercos en ir por ese camino. Entonces, en ese sentido, pues, ya existe el candado, ya existe el antídoto, y hay que buscar por otro lado, porque es chocar contra la pared. Entonces hay que buscarle por otro lado. Sin embargo, en esa visión enajenada de chocar contra algo que ya tiene antídoto, pues ha impedido que encontremos caminos adecuados. Ahí está el esquema del Che Guevara. Su técnica fue superada totalmente con la teoría de la guerra, que la superioridad estratégica que tenía la guerrilla sobre el ejército es anulada a través de la creación de comandos y no de ejército, con el apoyo logístico que no tiene la guerra. Entonces, estas cosas tenemos que estudiarlas en ese sentido,
para no repetir esquemas que ya tienen antídotos. Sin embargo, bueno, pues se siguen en muchas ocasiones estas concepciones, pues, y por eso es que no podemos avanzar. Por otro lado, para mí es muy importante cuando analizamos, por ejemplo, la economía y llegamos al modelo neoliberal, sí es muy importante estudiar el modelo actual de economía, pero yo no sé por qué nunca tocamos que dentro de cada modelo, de cada sistema, de cada estructura económico-social, existe una superestructura ideológica de la que nunca se habla. Por ejemplo, en la época del propio capitalismo clásico, bueno, tenemos una ideología que corresponde a esos elementos, el positivismo, etcétera, etcétera. Una superestructura estatal también que corresponde a esa situación, y hoy no se habla para nada de cuál es la superestructura ideológico-política del neoliberalismo. No se habla cuáles son los fundamentos del neoliberalismo y vemos que están clavadísimos toda una serie de organizaciones que se dicen de izquierda dentro de esa concepción neoliberal, que reproducen a la perfección precisamente los fundamentos del neoliberalismo, ideológicos, ¿no? Entonces yo creo que al abordar las cuestiones económicas también tenemos que abordar la superestructura política, ideológica, que van de la mano, ¿no? Y que en ese sentido, al no abordarlas, entonces estamos desprotegiéndonos, ¿no? En fin, yo no me quería meter, pero ya que se destapó esto, pues yo sí quiero plantear algunas cosas en este sentido. Bien, metodológicamente yo considero que cuando Lenin, por ejemplo, hace la periodización de la situación en la que se encuentran los comunistas, se refiere precisamente al carácter y el nivel que tiene el elemento revolucionario de la época. No se refiere a una serie de elementos que confluyen dentro de la dinámica social. Por ejemplo, podríamos decir que el auge revolucionario por el grado de radicalidad de la sociedad lo determinaban las guerras de Pugachev. Yo creo que no. Por decir, estaba en un auge revolucionario el momento en que Pugachev estaba confrontándose con el zar. Yo creo que no. Cuando Lenin habla del carácter, lo digo, del periodo, se refiere a la situación en que están, en este caso específico, el proletariado y su organización como tal. Y en ese sentido, creo que en este momento, en México, tenemos que ver cuál es el nivel en que se encuentra la organización que representa los intereses socialistas, comunistas, esto es de la ideología proletaria. Y en ese sentido, yo creo que para hablar del periodo de acumulación de fuerzas, es que ya superamos una situación en donde tenemos en donde acumularlas, que lo tuvimos en este momento, sí lo tuvimos. Yo pienso que el nivel más alto al que ha llegado con toda su deficiencia, lo que se critica el proletariado en este país, se queda en el Partido Comunista y para atrás. Entonces, o sea,
en el momento que desaparece, hay un retroceso y un abandono de la memoria política que ha acumulado las fuerzas proletarias. En ese sentido, en este momento, ¿en dónde está la organización? ¿Dónde está la vasija donde se va a acumular la fuerza? ¿Dónde está? ¿Dónde está la presa? Porque como dicen los propios revolucionarios, nosotros no preparamos la revolución, nos preparamos para una revolución. Y en ese contexto van a venir las lluvias. ¿Y dónde está la presa para captar las aguas que van a llover? ¿Dónde está? Entonces, si nosotros partimos de lo que no existe, como si ya existiera, pues cuando llueva, no va a haber en dónde acumular, porque nos estamos brincando una situación. En ese sentido, yo creo que hay que ser muy objetivos y plantearnos que los comunistas, la versión comunista, no tiene las estructuras para conducir todo de lo que aquí se está hablando. Para nada. ¿Dónde está lo que va a ser toda una serie de tareas que ahí se están planteando? Todo para alcanzar una serie de objetivos que ahí se están planteando. ¿Dónde está? Entonces yo creo que hay que ser más humildes y decir, no contamos con el ejército que se requiere, ejército civil, me refiero a armas, para la organización, la estructura nacional, no la tenemos, y por lo tanto, al no tenerlas, no podemos plantearnos realizar una serie de actividades para las que se requiere previamente una organización que no tenemos. Entonces, sí, efectivamente, ¿quién tiene estructuras? Bueno, pues, elementos que no son, digamos, revolucionarios en términos que nosotros nos estamos planteando. Esto es, el que tiene es Kerensky, el que tiene es Madero, pero Lenin no, Zapata y Villa no. Y nuestro papel es crear esa fuerza para poder efectivamente entrarle y no ir a la cola de Kerensky.